Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este día y por tener nuevamente la oportunidad de acercarnos al Señor, de profundizar en su palabra para recibir lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque estás con nosotros. Porque a pesar de que somos tan pequeños y tú eres tan grande, nos amas, Padre. Nos conoces por nombre. Gracias por tu palabra, porque podemos profundizar en ella, Señor, y recibir lo que tú tienes para nosotros. Toca tú los corazones, Señor, que sea tu palabra la que llegue y transforme. Y llegue para lo que tú la estás enviando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema del mensaje de hoy es un paso de fe. Un paso de fe. Ese es nuestro tema. Y vamos a irnos primero a la carta a los Hebreos. En el capítulo 11 nos habla de estos grandes de la fe. Y nos vamos a ir hasta el verso 24. Y dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me encanta, todo este capítulo es maravilloso, desde el inicio nos define la fe y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que esperamos y aún no vemos. Y nos dice aquí que por la fe Moisés salió de Egipto, no temiendo la fortaleza de Faraón. Era toda una fortaleza, su ejército era increíble, porque él se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo del invisible, se sostuvo del Dios Todopoderoso, que aun cuando no lo veamos, Él está ahí. Y tiene todo poder, y ni su brazo se ha cortado, ni su oído se ha agravado, y Él sigue pendiente de nosotros. Y eso es lo más maravilloso, pero necesitamos tener fe. Nos dice la palabra que nosotros no andamos por vista, sino por fe. No es lo que vemos, es en quien creemos. Y entonces, estando tomados de la mano de Dios, viendo como al invisible, estamos seguros y estamos en paz. Y entonces podemos dar ese paso de fe. Y vamos a ver algunos ejemplos de estos grandes hombres de la fe. Y vamos a ir al libro de Génesis para hablar de Abraham. Génesis capítulo 22. Vamos a leer los primeros versículos. Recordamos antes del capítulo 22, Dios le había prometido un hijo a Abraham y no había venido un hijo, le había prometido un hijo que se lo iba a dar Sara, su esposa, y no había tiempo, no se había cumplido la promesa. Fue complicada para que se cumpliera y se cumplió cuando él tenía casi 100 años. Y ya teniendo él a su hijo, a su único, habiéndole dicho Dios que en él le iba a ser llamada descendencia y que su descendencia iba a ser tan grande que no iba a poder ser contada. Entonces, en ese momento pasa esto. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo:
toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por la fe, Abraham, él dio ese paso de fe. Ese hijo que no había modo que naciera, y al fin nació, y Dios le dijo: en él te voy a dar descendencia. Ahora el Señor le dice: dame a tu hijo y ofrécemelo en holocausto. No era una costumbre que tuviera Abraham, no era una costumbre que tuviera Dios pedir al hijo en holocausto. Pero Dios se lo pidió y él no se lo negó. Por fe no se lo negó. No que no le doliera. Me imagino el dolor que él sintió cuando el hijo le dijo: papá, aquí está el fuego y la leña, pero ¿y dónde está el animal? Y él le responde: Jehová proveerá. Él les dice a los siervos: quédense aquí y nosotros vamos a regresar. No dijo: yo voy a regresar. Él no sabía qué era lo que Dios iba a hacer. Él sabía que Dios iba a hacer algo. Y si él sacrificaba a su hijo, Dios podía devolverle la vida a su hijo, porque Dios es poderoso y él sabía que podía confiar en Dios. Así que él estaba dispuesto a darle a su único hijo, porque su fe estaba puesta en el invisible. Su fe estaba puesta en Dios. Y entonces llegan al lugar, y ha de haber sido terrible cuando él le tiene que explicar al muchacho: te voy a amarrar a ti. El muchacho pudo salir corriendo. Abraham era un anciano, pero el muchacho también obedeció y se dejó amarrar. Hasta que el ángel de Jehová le dice: Abraham, detente. Ya veo que no me negaste a tu hijo, a tu único. Ese fue un paso de fe que dio Abraham. Dio ese paso de fe. No es fácil oírlo, que es bonito oírlo, pero vivirlo es muy difícil. Necesitamos dar ese paso de fe. Veamos otro ejemplo, el de Moisés. Estábamos leyendo de Moisés allá en Hebreos. Veamos aquí de Moisés en Números, capítulo 13, verso 26.
y vamos a continuar hasta en el 14. Aquí, es Éxodo 14. Éxodo 14, del 1 al 5. Aquí estaban los israelitas, habían salido ya de Egipto y ya iban camino porque les habían autorizado ir. Y dice el verso 1 del capítulo 14, Éxodo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de dejar ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Alguien podría decir: ay, se equivocó Moisés porque llevó al pueblo para ese lado. No, es que aquí dice que Dios le dijo: cruza y vas a ir a quedar enfrente del mar. Dios tenía un plan y le dijo: yo me voy a glorificar. Porque Faraón va a reaccionar y va a decir: ¿por qué los dejé ir? Ese era un paso de fe el que tenía que dar Moisés. Y era no solo por él, era por todo el pueblo. Y él dio ese paso de fe. Estuvo dispuesto porque sabía en quién había creído. Y sabía que quien había creído era poderoso y que los podía volver invisibles o que podía hacer algo. Yo supongo que Moisés no tenía idea de qué era lo que Dios iba a hacer, pero él sabía que algo tenía que hacer. Porque su vida y la vida de todo el pueblo que él había sacado con portentos de Egipto estaba en las manos de Dios, no en las manos de Moisés. Y Dios se glorificó. Dios se glorificó porque sabemos que cuando venía ya el pueblo de Egipto, el ejército contra el pueblo, Dios le dice a Moisés que abra el mar. ¡Ah, qué gloria! ¡Qué maravilla de haber sido esto! Abrió el mar y el pueblo pasó. Y cuando entraron los egipcios, cerró el mar. Dios se glorificó, pero Moisés tuvo que dar un paso de fe. Otro ejemplo, Números capítulo 13. Ahora sí vamos a Números. Números 13 a partir del verso 26. Ya estando ellos en el desierto, Dios le dice a Moisés que mande a reconocer la tierra prometida, esa tierra que Dios les dijo que fluía leche y miel. Ellos acababan de salir, tenían poco tiempo, el Señor les había dado ya las leyes y les dice, estaban dispuestos para ir a reconocer la tierra para tomarla, porque el Señor les había dicho, yo se las voy a dar. Y entonces vemos aquí a estos hombres que ellos fueron a reconocer, iba uno de cada tribu, eran 12 los que iban, y fueron a reconocer la tierra, y vieron las maravillas de la tierra, y hasta trajeron muestras de las frutas, los frutos que se daban ahí. Y entonces dice el verso 26 del capítulo 13, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel.
y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev y el Eteo y el Jebuseo, el Amorreo que habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y continúa aquí la historia. Aquí Caleb y Josué dieron un paso de fe, pero los demás no. Fueron 12, uno de cada tribu. Aquí, si vemos en el capítulo 13 antes, están los nombres de cada uno. Y fueron, y vieron, era una tierra hermosa que realmente fluía leche y miel, una tierra que producía bastante, y los frutos eran grandes. Así como vimos nosotros aquí en Almolonga, los frutos eran grandes. Y entonces ellos dicen, realmente, esta tierra es buena, pero aquí está gente que vive aquí, no nos va a dejar pasar solo así. Aquí están los de Anac, que eran unos hombres grandes, gigantes, les llama la Biblia. Entonces ellos dijeron, si nosotros parecemos langostas para con ellos, nos van a comer, nos van a deshacer. Ellos tienen ejército, nosotros no somos nada, somos un pueblo. Se les olvidó que su capitán era Jehová de los ejércitos. Se les olvidó que era Dios quien iba con ellos y que Dios se iba a glorificar. Pero ellos lo que hicieron fue infundir miedo en el pueblo, y todo el pueblo se atemorizó. Pero estos dos varones, Caleb y Josué, dijeron: no, Jehová de los ejércitos va con nosotros y Él nos dará esa tierra. Vamos. Pero el pueblo ya estaba atemorizado, el pueblo estaba confundido, estos otros hombres los habían atormentado, los habían angustiado, y hablaron hasta de apedrear a Josué y a Caleb. Pero Dios manifestó su gloria y no les pudieron hacer nada. Ellos dieron el paso de fe, pero como todo el pueblo no, y estaba hablando incluso de regresar a Egipto, Dios los castiga. Por los 40 días que estuvieron viendo la tierra, los castigó 1 año por cada día.
Por eso anduvieron vagando y errando 40 años en el desierto. Pero Caleb y Josué estaban dispuestos a dar el paso de fe. Y fueron los únicos dos, además de Moisés, que terminaron la travesía de los 40 años. Todos los demás murieron, porque fue lo que Dios dijo. Y aún cuando termina, 40 años después, Caleb de 85 años le dice, la misma fuerza que tenía antes sigo teniendo ahora. Y Dios le dio a Caleb y a su pueblo, a su tribu, todo el territorio donde ellos habían estado. Y a Josué le dio la dirección después de Moisés, porque ellos dieron el paso de fe aún cuando no se llevó a cabo. Veamos otro. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 40. Aquí vamos a ver la historia de David y Goliat. David, ese muchacho, jovencito, bonito, canchito, contra Goliat, ese hombre fiero, grande, enorme, que le daba miedo a todo el pueblo. Él gritaba y decía, pónganme un hombre enfrente. Y todos los de Israel tenían temor. Y llega este muchachito a darles comida a sus hermanos, que eran los del ejército, él no. Y él está dispuesto a enfrentarlo. Y dice, ¿y este qué se cree? ¿Qué se cree para estar retando al ejército de Jehová? Y veamos aquí, 1 Samuel 17:40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, te daré tus carnes a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. David dio un paso de fe. Dio un paso de fe. Mira a ese gran hombre y él dice, bueno, ¿y este qué se cree? Y cuando el rey le dice, pero ¿y qué experiencia tienes tú? Pues yo he matado leones y osos con mis manos. Yo lo puedo enfrentar. Y el rey lo viste con toda su ropa y el pobre niño no podía ni caminar. Y dice, no, yo voy solo así. Porque él iba revestido del poder de Dios. No necesitaba todo el equipo que tenían que usar los soldados.
Él iba revestido del poder de Dios. Por supuesto iba preparado, tomó unas piedras, llevó su honda y se la tiró. Pero antes el gigante se burló de él y ¿qué pasa? ¿Acaso soy un perro? Pues vienes con palos y con piedras, ¿qué pasa? Y él se enojó porque él pidió un hombre y se enfrenta a un niño bonito, canchito. Entonces dijo él, ¿y qué creen que estoy jugando? Pues? Pero ¿y acaso esas burlas y esa vozota que ha de haber tenido ese hombre le dio miedo a David? No, él sabía en quién había confiado, sabía de quién estaba sostenido. Él estaba viendo como viendo al invisible y estaba dispuesto a dar el paso de fe. Y él le dice, yo te voy a dar a ti de comer, y no solo a ti, no solo tus carnes van a comer, sino que de todos los filisteos van a comer las aves del cielo. Tremendo, él estaba dispuesto a dar el paso de fe. Ahora, ¿de qué nos sirven estas historias a nosotros? Podemos pensar quién o qué es tu Goliat, a quién debes enfrentarte. ¿Quién o qué es tu mar? ¿O quién o qué es tu ejército que viene persiguiendo? ¿O quién o qué son los gigantes que había en Jericó? ¿Quiénes son tus gigantes? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que tienes frente de ti? Que no puedes vivir, que no puedes estar en paz, que no te deja estar tranquilo. ¿Qué es lo que tienes? No importa qué sea, Dios es poderoso y necesitas dar un paso de fe. No para que Dios haga lo que tú quieras. Moisés no sabía qué era lo que Dios iba a hacer. Él dio el paso de fe. Él hará su voluntad, pero su voluntad siempre es lo mejor. Necesitas dar un paso de fe y vas a ver la mano poderosa de Dios. Vas a ver cómo Dios se glorifica. Dios le dijo a Moisés, yo me voy a glorificar. No le dijo, yo te voy a glorificar a ti. No, yo me voy a glorificar, le dijo el Señor. No es para gloria nuestra, es para gloria de Él. Y vámonos hasta 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza. Entonces este es el momento de que te encierres en tu cuarto y vayas a platicar con el Señor. Y platicando con Él, veas cuál es tu gigante, cuál es el mar, cuál es el ejército, qué es lo que te está atormentando. ¿Qué es ese gigante que está asustando? Ese gigante podría ser el coronavirus, que es microscópico. Podría ser, porque es microscópico y han habido tantas muertes. He sabido de muchas personas que al estar infectadas, al saber que han dado positivo, de una vez se han despedido de su familia. He visto milagros en esta época del coronavirus. He visto cómo el Señor hace retroceder síntomas a personas que ya estaban con síntomas terribles. Y el Señor ha hecho que retrocedan los síntomas. Él es poderoso, pero nosotros necesitamos dar el paso de fe. ¿Qué hubiera pasado si los 12 espías dan el paso de fe y dicen, igual que Josué y Caleb, son grandes, pero
nosotros podemos más porque vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. No hubieran tenido que vagar los 40 años. Hubieran podido entrar de una vez. De todos modos, el pueblo estaba asustado porque sabían lo que había pasado ya en Egipto y sabían que el Dios de Israel era Dios poderoso. Ellos eran politeístas. Ellos sabían de muchos dioses, pero sabían y reconocían que el Dios de Israel era superior. Goliat maldijo a David por sus dioses. Le iba a hacer algo a él esa maldición. Si el Todopoderoso estaba con él, si el Mayor estaba con él. Si el Mayor está contigo, no tengas temor. Atrévete a dar ese paso de fe. Cree en Él, confía en Él y Él hará. Sabiendo que tenemos la confianza de que si lo que pedimos es acorde a su voluntad, Él nos lo va a dar. Así que acércate al Señor. Por eso te decía, enciérrate en tu cuarto y dile al Señor qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viviendo, a qué le tienes tanto temor. Y entrégaselo. Y pídele al Señor. Atrévete a dar ese paso de fe. Y vas a ver la gloria de Dios. La mujer que recibió sanidad cuando tocó el borde del manto, nos dice la palabra que ella decía en su corazón, si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. Y así como ella creyó fue hecho, porque solo tocó el borde y fue sana. O el centurión que le dice, maestro, solo di la palabra, no tienes que ir, qué pena que vayas tú hasta mi casa, solo di la palabra. Y hasta el Señor dijo, esta fe es increíble, esta fe es poderosa. La palabra del Señor está plagada de hombres y mujeres de fe. Y en nuestra vida real, en nuestro hoy, vemos muchos milagros y vemos gloria de Dios. Pero se animaron a creer. ¿Te animas? ¿Te animas a dar ese paso de fe? Si tú no eres hijo de Dios, el primer paso de fe que tienes que dar es creer en Él, como dice la palabra en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú recibes a Cristo en tu corazón y crees en su nombre, recibes para ti el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entonces Él te va a dar la potestad de ser hecho su hijo. Ese es el primer paso de fe si tú no eres hijo. Ahora, si eres hijo, pues al problema que tengas, da el paso de fe. Atrévete a dar ese paso de fe. En el nombre de Jesucristo, Jehová de los ejércitos va contigo y Jehová de los ejércitos va al frente. Él es nuestro capitán en toda pelea, en toda lucha. Y nos enfrentamos y no importa. ¿Qué va a ser del futuro? Es que no sé qué va a pasar en el futuro. Pues mi confianza está puesta en Dios. Y sé que lo que pase, pues los planes de Dios para mi vida son de bien. Y si todo lo que va a pasar en mi vida es acorde a su voluntad y sus planes son de bien, pues va a ser algo bueno. Pero aprendamos a descansar en Dios. Demos ese paso de fe. Yo te invito a que des ese paso de fe, como lo dio Abraham, como lo dio Moisés, como lo dieron Caleb y Josué, como lo dio David. Y verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Tan solo atrévete a creerle a Él. La fe no es en una poción, en una pastilla, la fe es en Dios. Estamos viendo como al invisible y aferrándonos de Él.
al único Dios todopoderoso. Bendito Padre. Oh, cuánto te amamos, Señor. Estamos aquí como tus hijos, clamándote, dispuestos a dar ese paso de fe para que tú te glorifiques. Para que tú te glorifiques, vamos a dar ese paso de fe, descansando en ti, Señor. Te clamo, Padre, por todos aquellos que en este momento están entregando su vida a ti, diciéndote, yo también quiero ser tu hijo, que los recibas, porque ese es su primer paso de fe. Glorifícate en su vida, glorifícate en sus circunstancias, y todos aquellos que ya son tus hijos y que están diciendo, estoy dispuesto a dar el paso de fe. Sosténlos de tu mano y glorifícate en sus vidas. Glorifícate, queremos ver milagros. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Queremos ver milagros portentosos, milagros maravillosos, esos que solo tú puedes hacer. Que nos dejen con la boca abierta y glorifiquemos tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que no sé cuál es tu gigante. Atrévete a dar un paso de fe y Dios se va a glorificar. Dios te bendiga.